Claro, aquí en Perú, por ejemplo, aquí en Lima, tenemos una variedad de movimientos o sectas, ¿no? Sí. Claro, la palabra secta no lo debemos ver en el sentido negativo, ¿ya? Quizás hay grupos que lo ven en un sentido negativo, la palabra secta, no, ellos son sectarios, dicen. Eh, y suena algo malo, suena algo negativo, Algo al- feo. algo feo, algo que da una impresión de dudosa Lo más procedencia, deseado. algo falso, Ah, sí, sí. algo que no, entonces se nos ha No, transmitido ese secta, no esos hagas conceptos. caso. Te dice. Claro, Yo, yo, se nos ha yo he transmitido esos escuchado. conceptos dentro de nuestra sociedad, pues, ¿no? Incluso, mire, cuando yo, no sé si le conté que incluso el 2015 yo me bauticé en la Iglesia Alianza Cristiana Ajá. y estoy estudiando, que dan ellos sus cursos, tienen sus libritos, todo. Creo que estudié hasta el segundo o al tercer nivel, pues, ¿no? Ya. Pero la verdad es que no se me ha quedado nada, pero, pero no sé si ahí yo haya preguntado en algún momento sobre el judaísmo y me dijeron que era una secta. Fíjese, Ah, mira. me, di- me dijeron así, claro, ahora yo me doy cuenta, pero en ese tiempo, pues, como dice, como uno está cegado y no iba más allá de lo que ellos te enseñan, en ese tiempo no. No, pues a veces cuando uno no sabe y se va a un lugar y creen que hasta ahí, y uno no tiene esa capacidad de seguir investigando, pero espera Dios, uno ya le va abriendo el entendimiento de lo que te dicen, uno por ser parte seguir investigando más, pues, ¿no? Claro, claro. Sí, o sea, como te decía, dentro del movimiento cristiano, cuando hablamos de cristiano aquí en Lima, aquí en Perú, ese Ujú. concepto de cristiano abarca a diferentes movimientos, abarca a diferentes grupos, ¿no? Ya, Abarca a diferentes sectas, ¿no? A diferentes escuelas, ¿no? ya, Como te decía, quizás de manera general, hablamos de iglesia cristiana por tradición y por historia, la iglesia cristiana primaria, podemos católica, decir, ya la católica. bajo ese concepto, la iglesia católica. La iglesia Ujú. católica es la iglesia cristiana madre, entre comillas, Madre, en el claro, claro. sentido de que ellos han, digamos, propagado, han desarrollado desde los primeros siglos, han desarrollado la fe cristiana, ¿no? Por años y años lo han desarrollado. Pero ya en el siglo XIV, XV, siglo XVI, después de Cristo, surgieron personas que estuvieron en contra de la administración religiosa y doctrinal de la Iglesia Católica. Y a Ujú, estas personas, entre ellos Martín Lutero, John Hus, John Wycliffe, ¿no? Todos ellos, a estas ujú. personas se les catalogó desde ese entonces, se les catalogó como protestantes, que protestaron contra la autoridad papal, que protestaron contra la autoridad doctrinal, contra el dogma de fe de la Iglesia Católica, porque según Ujú. estos protestantes vieron ciertas injusticias, ¿no? Pero Claro. ellos, por ejemplo, a raíz de esa protesta, comenzaron a eh, albergar adeptos a su forma de pensar, a su forma de Ujú. protesta. Y de ahí surge lo que es el protestantismo, pues, ¿no? Lo que se llama el movimiento protestantismo. De ahí surge lo que podemos llamar las iglesias El- luteranas, cristianas luteranas, iglesias anglicanas, iglesias metodistas, ¿no? De ahí surgen todos esos movimientos. Pero desde el Ujú. punto de vista de la iglesia cristiana oficial, católica, de ese entonces, se le Ya. llamaron a ellos hermanos separados.
¿Por qué? Porque ellos, Martín Lutero, John Wycliffe, que protestaron contra la autoridad papal y contra el dogma, eran católicos cristianos. Entonces, Claro. ellos se separaron, formaron una nueva, digamos, tendencia y la Iglesia Católica en pie siguió con la doctrina, siguió con las tradiciones. Entonces los llamaron a ellos los hermanos separados. Y de estos hermanos separados surge lo que hoy en día conocemos como bautistas, metodistas, adventistas, ¿no? Testigos de Jehová, Oh, mormones, ¿no? Entonces, toda esta lista de denominaciones que se le conoce como iglesias cristianas protestantes, ¿ya? Cuando hablamos de iglesia cristiana, ya teniendo esos datos, ya pensamos en dos cosas. Primero, la iglesia cristiana oficial católico. y la iglesia católica cristiana oficial, y luego tenemos la Ujú. iglesia, Evangélico. las iglesias protestantes, ¿no? Y Ujú. aquí en Lima, por ejemplo, los reconocemos, digamos, por un término, las iglesias evangélicas. Claro. Entonces, cuando hablamos de iglesias evangélicas, aquí en Perú, aquí en Lima, no solo nos referimos, pues, ¿no? A Dios es amor, ¿no? Asambleas de Dios, sino hay una lista, ¿no? Hay una lista, ¿no? A todas, seguro, ¿no? Entonces, por otro lado, si seguimos utilizando el término, digamos, cristiano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cristianos aquí en Lima, aquí en Perú, entonces no solo nos abarcamos a esos grupos evangélicos, ¿no? Sino también de manera general podemos decir también a los adventistas, mormones, testigos, ¿no? A todos ellos considerados cristianos, son considerados cristianos. Aunque la otra escuela puede decir, no, ellos no son cristianos, nosotros sí somos cristianos. El otro puede decir, Y al no, revés también, ¿eh? Al revés claro, también. exactamente, al revés, pues, ¿no? Incluso, No, los evangélicos dicen por los católicos, no, nosotros somos los cristianos y ellos no son. exactamente, surge eso. Pero por historia, por tradición, sabemos que la iglesia cristiana oficial es la católica. La La, iglesia la madre, digamos, madre de ¿no? todas las iglesias cristianas. Esa es la oficial, Ujú. por historia y por tradición, pues, ¿no? Claro, Y algo similar sucede en el judaísmo. judaísmo. Algo similar sucede Ya, en el judaísmo. ya, y eso entonces que me iba a explicar usted, el de Roxy dices de otra escuela y el que yo le mandé, no sé qué cosa es, del video, Sí, sí, sí. ¿qué cosa será? El rabino, no sé qué será, pero usted dice, no, él es de la otra escuela. No sé, ahí qué escuela, y yo no Sí, entiendo. Yo lo exactamente. Por eso, único que como te decía, yo escucho es que a mí me gusta el tema, lo entiendo y tomo, digamos, algo positivo para mí, nada más, ¿no? Yo saco cada uno su enseñanza, lo que quiere. Y si no me gusta, pues continúo, pues. claro, claro. Dentro del judaísmo, por ejemplo, dentro del Ya, judaísmo, cuando se habla de judío, cuando se habla de judío, ya, nuestra percepción inmediata de una persona como nosotros, o quizás una persona común, ¿no? Nuestra percepción inmediata, judío, ya, aquel que utiliza kippah, que tiene barba, que tiene talit, ¿no? Y que va a una sinagoga. La ujú, persona común que escucha judío de manera general en cuestiones religiosas, entonces inmediatamente nuestra mente dibuja a unas personas con esas características, que va a una sinagoga, que guarda Shabbat, que guarda las fiestas, observa las leyes, las misbot, ¿no? Entonces, ujú. inmediatamente nuestra mente asocia eso. Entonces, por eso que Judío. nosotros vemos eh, una A todos cantidad los de... judíos iguales. No, ajá, que lo vemos a todos iguales, ¿no? igual.
pero, Sí, pero no es así. Es similar ya, a, como te decía, de las iglesias cristianas. ya, ya. Cristianas, bueno, de manera general cristiana, todos son cristianos. Ajá. Pero si analizamos internamente, dentro del concepto cristiano y dentro de la sociedad, hay una diversidad de De iglesias. movimientos y escuelas o formas de expresar su fe cristiana. Y algo similar sucede en el El judaísmo. judaísmo. Antes yo podría decir, no, yo soy cristiano, pero ¿de qué denominación eres? Testigo de Jehová. Por O ejemplo, católico. antes usted podría decir, yo soy cristiana, pero ¿de qué denominación? Yo soy de la Alianza Cristiana. El otro podría decir, no, yo soy cristiano mormón. El otro podría decir, yo soy, pero en conclusión, el otro cristiano católico. Todos son Todos son cristianos. cristianos, pero con Ujú. diferentes escuelas y formas de expresar su fe cristiana. Ah, Y ya. obviamente cada secta o cada movimiento, cada partido, alega que su expresión de fe cristiana es la verdadera, Verdadera. Claro. es la pura, es la verdad. Yo Ya. tengo en mi iglesia, en mi comunidad, en mi movimiento se expresa la verdadera fe cristiana. Pero ¿y los otros? ¿Qué me Claro. dicen de los otros? No, ellos sí están bien, pero hay cosas que están mal y esto no va, esto es antibíblico. Bueno, y por esa razón ellos no son. Y ellos mismos a su vez dicen que no, los otros en sí, y ahí comienzan digamos, a entrar en divergencias. Y se salen del estudio. Claro, salen en divergencias que se diferencian de una u otra cosa, pero en conclusión al final todos son cristianos, ¿no? O sea, Ya. se Claro, identifican como cristianos, ¿no? en conclusión, por decir, digamos, su maestro, o por, digamos, el caso, por decir, la católica, religión católico, este, la Alianza Cristiana o esto, comparando así, digamos, su maestro con la que Roxy estudia o practica, ella, por decir, ¿cuál es? Y digamos, porque usted me dice, no, el que yo le mandé, no, es de otra escuela. Por Sí, decir, ¿cómo? ¿Qué escuela? Y ya, por eso como te decía, dentro del judaísmo sucede algo similar. Ya, pero ya. tenemos que ver al judaísmo quizás desde un punto de vista un poquito más crítico todavía. Porque si hablamos del judaísmo tradicional, si hablamos del Ujú, judaísmo tradicional, como decía hace un momento, ¿cuál es la ujú. religión madre cristiana? La católica. Católica. La Y ya, religión claro. Y cristiana el, madre es la Iglesia Católica. Pero y los judíos el resto son, son el resto que no los son hijos, consideradas por decir. católicas son consideradas iglesias cristianas protestantes Mm, o los hermanos oh, separados, como lo llaman, ¿no? ya. Pero, pero sí los reconocen como cristianos en cierta medida porque siguen la vivencia de Jesús, siguen la doctrina y muchos aspectos, Ujú, ¿no? En ya, el judaísmo sucede algo similar, no igual, ya, algo similar. La- claro. el- el judaísmo oficial o madre es el judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo es la, digamos, la edición o la versión oficial madre que ha preservado la tradición, que ha preservado la Torá, que ha preservado el Tanaj, que ha preservado la doctrina por cientos y cientos y cientos de años que existe hasta hoy en día. Ujú, Cuando hablamos de judaísmo ortodoxo, ¿ya? Entonces ellos son los que han preservado la tradición y la fe judía hasta hoy en día. Ellos son los que han preservado. ya. Pero por otro lado, existe la expresión judaísmo mesiánico. Judaísmo mesiánico. Y el Creen en el judaísmo, Mesías, dice. y el judaísmo mesiánico
el judaísmo mesiánico eh, es un título, es un término, digamos, o la unión de dos palabras que también podría abarcar a una serie de grupos. El judaísmo mesiánico no es uno solo, es una expresión con diferentes vertientes o ramas, así como el protestantismo. Ujú. Pero básicamente el judaísmo mesiánico al judaísmo ortodoxo tradicional, principalmente, quizás de manera inmediata, podemos hacer la diferencia entre ambos, es la persona de Jesús o la Ya, persona de Yeshua. El judaísmo ya, ortodoxo, que es el judaísmo madre, que ha preservado la tradición, que ha preservado la Torá, ¿no? Que ha preservado el Talmud, los estudios de la Kabbalah. El judaísmo ortodoxo es el que ha preservado y que sigue continuando de generación en generación esos estudios hasta hoy en día. El judaísmo mesiánico, que hoy en día se conoce, que también viste con kippah, con talit, tienen barba, ¿no? O a veces visten ujú, de blanco y negro, como el video que me has enviado de ese exponente. El judaísmo mesiánico, por ejemplo, eh, copia esas ciertas características del judaísmo ya, rabínico tradicional ortodoxo. Pero el judaísmo mesiánico necesariamente no surge, no sale del judaísmo ortodoxo, surge del cristianismo protestante. En el siglo XIX, teólogos cristianos, en el siglo XIX, teólogos ingleses, europeos, se vieron eran cristianos, cristianos protestantes. En el siglo XIX, estos teólogos se toman el trabajo de poder entender o acercarse a la comprensión del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los libros del Nuevo Testamento. Estos teólogos entonces se toman el trabajo de intentar comprender el Nuevo Testamento a la luz de las fuentes judías ortodoxas tradicionales. Entonces estos teólogos comienzan a leer el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, y comienzan a ver a un personaje principal, que es Jesús, identificado como judío, que practicaba las fiestas judías, que guardaba los preceptos, guardaba las ajá, tradiciones, como todo rabino, maestro judío, tenía sus discípulos, enseñaba Torah. Entonces, estos teólogos comienzan a ver a un personaje principal en el Nuevo Testamento, pero hasta entonces, estos teólogos cristianos, para comprender o leer, digamos, el Nuevo Testamento, tenían acceso, digamos, de primera mano, tenían acceso a fuentes latinas o griegas para entender el Nuevo Testamento. Pero ellos dicen, el Nuevo Testamento no nos habla de un personaje griego, Jesús. El Nuevo Testamento no nos habla de un personaje latino o romano, nos habla de un personaje judío. Pero ¿cómo es ujú, que vamos a comprender a un personaje judío a la luz de las fuentes latinas o a la luz de las fuentes griegas? No, hay que intentar entender este personaje, Jesús,
sus apóstoles, sus discípulos, su entorno, a la luz de las fuentes judías. Entre las cosas que hicieron, retradujeron, retradujeron el Nuevo Testamento griego, lo trasladaron y lo retradujeron al hebreo. Entonces, a la hora de hacer ese trabajo, comenzaron a ver cada vez más con claridad a un personaje judío, Yeshua, Jesús, sus apóstoles que guardaban la circuncisión, guardaban la fiesta de Hanukkah y muchas otras tradiciones que practicaban y que practican el judaísmo oficial ortodoxo hasta hoy en día. Entonces, estos teólogos comenzaron a desarrollar en sus estudios, en su doctrina, dijeron, si yo soy creyente en Jesús como Mesías, en Yeshua como Mashiach, ¿no?, que es el judío, es el Mesías prometido por Dios, y él en sus palabras, Jesús en el Nuevo Testamento dice, porque ejemplo os he dado, así como yo hice, vosotros también hagan. Y entre ese verso y otros versos de doctrina e interpretación, estos cristianos comienzan a adoptar el estilo de vida del judaísmo ortodoxo y se hacen llamar o se comienzan a identificar como judíos Mesiánicos, ¿o no? Mesiánicos. ¿Por qué? Porque creemos en el Mesías. Cuando vemos videos en internet, en YouTube, en cualquier canal, cuando vemos, si esa persona que viste de negro y blanco tiene una gorrita, un kipá o un talit, ¿no?, tiene su, digamos, su sinagoga y creen en Yeshua como Mesías o en Jesús como Mesías, ellos pertenecen a esa lista de movimientos, sectas mesiánicas, judíos mesiánicos. Si ves un canal, un video, un tutorial, una parashá de una persona con gorrita, con talit, ¿no?, con toda su indumentaria judía, pero que no consideran o que no profesan su fe en Yeshua como Mesías, entonces ellos son considerados, o de manera inmediata podemos identificar que ellos son judíos ortodoxos. Ellos no aceptan a Jesús como Mesías. Y usted por eso se dio cuenta, dice, desde otra escuela, por eso. Ahí inmediatamente uno se da cuenta, ya, esta persona o este grupo o esta sinagoga que no profesa su fe en Yeshua como Mesías, que no considera el Nuevo Testamento como un libro judío, etc., entonces ellos son judíos ortodoxos que guardan la tradición milenaria de la fe judía. Pero la otra escuela que ves, por ejemplo, canales que hablan de Yeshua, hablan de Mashiach, hablan de, ¿cómo se llama?, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ellos pertenecen al otro bando, al judaísmo mesiánico. Y el judaísmo mesiánico surge, ¿no?, del movimiento protestante en el siglo XIX. Y disculpe, y Roxy creo que está en el judaísmo mesiánico, ¿no? Mesiánico. Y por ejemplo, el fundador, o digamos, el director, el presidente del movimiento mesiánico a la cual Roxy profesa, es el denominado rabino Dan Ben Abraham o Daniel Haim. Entre los líderes mesiánicos que yo he escuchado, que he visto, entre los líderes mesiánicos, ¿cómo se llama? Disculpe, para verlo en internet. Dan Ben Abraham, Dan Ben Abraham o Daniel Haim, ¿no? Dan Ben Abraham o Daniel Haim, ¿no? Se le conoce como... ¿Es joven o ya de edad? ¿Daniel Haim? Sí, Daniel Haim. Debe tener alrededor de 70 años u 80 años. Es una persona ya de edad, ¿no? Es un anciano de días, ¿no?
Que él es el fundador. Bueno, él es el director actual y por varios años ya, por varios años. Él es el director, pero su movimiento se llama Aniami, Ani Ami, Ani Ami. Y en ese es el que está el Roxy. Sí, entre los movimientos mesiánicos se puede decir, entre los movimientos mesiánicos que hoy en día existe actualmente en América, ¿no? Bueno, hablamos de América, ¿no? Centroamérica, Ujú. Norteamérica, Sudamérica, en nuestro continente, entre los movimientos mesiánicos que tienen mayor peso aquí, en el mundo hispano, ya, mejor dicho, ¿Mm? es el de Dan Ben Abraham, de Daniel Jaim. Ya. Es el movimiento mesiánico que tiene mayor peso en el sentido de, digamos, de su modo de enseñar, en el sentido de su preparación, su experiencia. Por ejemplo, Dan Ben Abraham, Daniel Jaim, como se le conoce también, es una persona estudiada, preparada, que tiene años de experiencia. ¿Y él Ha es estu- judío o no? O sea, desde su confesión personal que él lo hizo en alguna de sus conferencias, incluso en uno de sus libros que se llama Raíces Hebreas del Cristianismo, él, por ejemplo, eh, comenta que tiene ascendencia judía por parte de sus padres, sus abuelos. eh, Él comenta, da pruebas, da certeza de que él es descendiente judío, ¿ya? Entonces, él pero digamos, prácticamente, él se convirtió, él antes era cristiano, digamos, ¿o no? él era bautista, cristiano bautista. Por eso, como te vuelvo a Claro, decir, ya. todo el movimiento mesiánico surge del movimiento cristiano previamente. Pero Dan Ben Abraham, por Mm. ejemplo, ¿por qué te digo que es uno de los movimientos mesiánicos con mayor peso? Porque la persona misma, ¿sí? La persona misma de Daniel Jaim es una persona que tiene amplia experiencia en Cógelo. esos temas y tiene varios estudios. Él, por ejemplo, en uno de sus libros, él menciona, incluso en sus conferencias hay uno que se llama ¿Existió realmente Yeshua? Que son tres partes, creo. Él menciona, entre muchas de las cosas que él ha estudiado, por ejemplo, él ha estudiado teología, tiene un doctorado en divinidad, ¿ya? Tiene estudios de religiones comparadas, tiene un estudio en hebreo bíblico, tiene un estudio en griego bíblico, ¿ya? Tiene estudios en judaísmo del periodo del Segundo Templo. Aparte, él es doctor naturópata, se dedica a la naturopatía. O sea, y tiene otros estudios más él que ha realizado. Pero en su calidad de persona muy preparada, muy desempeñada en sus estudios, se puede decir que él es la persona que tiene mayor peso a la hora de estudiar el Tanaj, la Torá, el Nuevo Testamento, la historia judía, la historia cristiana. Él conoce la historia cristiana Ujú. y conoce la historia judía porque él ha estudiado por años ese tema. Ha dado Claro. conferencias por todos lados. Ha tenido debates teológicos con católicos, con protestantes, con eruditos, con rabinos, ha tenido de ortodoxos, ¿no? Sobre la mesianidad de Jesús y otros temas. Pero muy Ujú. aparte de Dan Ben Abraham, que es el director principal de la comunidad mesiánica Aniami, muy aparte hay otras escuelas mesiánicas, ¿no? Hay otros líderes mesiánicos, ¿no? Que Ya. también se están expandiendo, que también se están desarrollando, pero Ujú. la calidad de estudios que manejan los otros líderes no alcanzan a la, digamos, a la magnitud que Dan Ben Abraham se ha dedicado para que él
según él dice, para que pueda brindar realmente un estudio serio de las escrituras. Bueno, él mismo lo dice así, ¿no? Y claro. claro, o sea, de hecho Sí, hay más movimientos y que no solo en... A ver, vamos a hacer un break de 8 minutos, Nora, y regresamos, ¿está bien? Esta sesión se ok. va a terminar y regresamos, ¿está bien?